electricidad y un componente hídrico. El componente eléctrico se refiere a todo el sistema de conducción que va a permitir generar impulsos para que el corazón se contraiga. Y cuando me refiero al sistema hídrico, estoy hablando de las arterias coronarias, las cuales son capaces de dar nutrientes para que el corazón se encuentre de una forma bien irrigada. Bien, ahora, al corazón nosotros tenemos que dividirlo en dos partes, en un corazón derecho y en un corazón izquierdo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos del corazón derecho, tenemos que darnos a entender recogida de sangre y de las extremidades superiores hacia la vena superior, pero también recoge a partir del tronco y de la extremidad inferior, llevándola hacia la vena cava inferior, y ambas van a desembocar a nivel de la aurícula derecha. Bien, como nosotros observamos en esta imagen, esa sangre venosa va a distribuirse luego hacia el ventrículo derecho. Y en el ventrículo derecho, posterior a ello, van a pasar por las válvulas semilunares de la arteria pulmonar, llegando a los pulmones. En los pulmones se va a dar el proceso de hematosis. Entonces, en el proceso de hematosis ya en los pulmones va a haber un intercambio de la sangre desoxigenada a sangre oxigenada. Posterior a ello, van a llegar hacia las venas pulmonares y luego va a distribuirse hacia la aurícula izquierda y va a pasar por las válvulas aurículo-ventriculares, llegando hacia el ventrículo izquierdo. Y posterior a ello, este ventrículo izquierdo va a distribuir toda la sangre oxigenada hacia la circulación sistémica, distribuyéndose por la aorta. Entonces, para ello nosotros tenemos que pensar que el corazón actúa tanto eléctrico como hídrico. Se comenta que el corazón derecho tiene una función predominantemente eléctrica. Esto quiere dar a entender que el corazón, como presenta a nivel de la desembocadura de la vena cava superior al nódulo sinusal, tiene la función predominantemente eléctrica. En cambio, cuando nosotros hablamos del corazón izquierdo, como va a ser aquel capaz de bombear toda la sangre hacia la circulación sistémica, se le dice que tiene una función predominantemente hemodinámica. Ya, chicos. Ahora, ¿qué pasa si es que esta casa no funciona? ¿Qué pasa si el corazón no va a funcionar, si hay anomalía en él? Se va a producir la llamada enfermedad llamada insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca presenta tres causas principales. En primer lugar, nosotros tenemos al infarto, ¿ok? El infarto viene a ser la primera causa de la insuficiencia cardíaca. En él se debe a que existe una circulación coronaria deficiente. Una cara del corazón no va a funcionar adecuadamente. Por eso se va a producir el infarto. Segundo, tenemos por una hipertensión arterial, ¿ok? Producto que existe un aumento en la resistencia vascular periférica. Y tercero, tenemos a las valvulopatías. Ya, ahora, en esas valvulopatías es porque existe una anomalía, ya sea en las válvulas aurículo-ventriculares o existe una anomalía a nivel de las válvulas sigmoides. Ahora, una vez ya comentado de cómo es la característica del corazón, vamos a pasar a hablar sobre el músculo cardíaco. El músculo cardíaco presenta tres fibras. Tenemos al músculo auricular, tenemos al músculo ventricular y a las fibras musculares de excitación y de conducción, que son aquellas encargadas de generar las descargas eléctricas. Como nosotros podemos observar en esta imagen, tenemos a las aurículas y a los ventrículos, y el músculo auricular y el músculo ventricular tienen una similitud
muy semejante al músculo esquelético, ¿ok? Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que el músculo estriado cardíaco presenta una duración de contracción muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver el potencial de acción en el músculo cardíaco, esa meseta se produce en el músculo cardíaco, va a permitir decir que se produce una contracción muchísima, un periodo de tiempo muy prolongado. Ahora, cuando nosotros hablamos del músculo especializado, vamos a referirnos a las fibras musculares de excitación y de conducción, las cuales presentan pocas fibrillas contráctiles, pero van a tener una capacidad para poder descargar electricidad, dándonos consigo la propiedad de automatismo, que más adelante lo vamos a ver. Ahora, como nosotros observamos en esta imagen, tenemos a las fibras delgadas que responden a la actina, a las fibras de los filamentos que eran, filamentos delgados referentes a la actina, los filamentos gruesos de miosina, y como nosotros observamos, tiene una semejanza al músculo esquelético. Sin embargo, nosotros vamos a observar que en este músculo cardíaco van a existir los discos intercalares. Los discos intercalares van a ser muy importantes porque nos van a permitir dar una característica al músculo cardíaco que actúe como sinsitio, que más adelante les voy a explicar. Ahora, esto es en general, ¿ok? Que el músculo, tenemos tres tipos de fibras: músculo auricular, músculo ventricular y fibras musculares de excitación y de conducción. Los dos de aquí, este músculo auricular y músculo ventricular, es el músculo estriado cardíaco. Ahora, siguiente. Ya. Más adelante les voy a explicar sobre la característica del disco intercalar. Pero primero yo necesito que ustedes me puedan entender sobre la función del músculo. Ahora, en primer lugar tenemos que decir, ¿qué es un sinsitio? La que hace pensar que el músculo cardíaco actúa como sinsitio. Bien, chicos, en el músculo cardíaco en general, que actúe como sinsitio, nosotros tenemos que hacer referencia primero a la definición. Es un sinsitio. Como nosotros podemos observar eso, cuando hemos visto ya embriología, observamos al sinsitio trofoblasto y al citotrofoblasto. Bien, nosotros observamos aquí en la imagen que existe un cúmulo de células, un cúmulo de núcleos en una masa citoplasmática. Entonces, un sinsitio viene a ser eso, viene a ser una masa de citoplasma que va a comprender varios núcleos. Entonces, ¿pero cómo es que el músculo cardíaco va a actuar como sinsitio? Bien, en general, nosotros acá no vemos que va a existir citoplasmas unidos. No, no sucede eso, sino que existen ciertos elementos que van a permitir que actúen como si es que estuvieran con un citoplasma en común. Entonces, es así como nosotros observamos en esta imagen que los intercalares, que más adelante les voy a explicar su estructura, presentan ciertas uniones que permiten que ni bien una intensidad, una descarga eléctrica llegue a una célula, se propague por cada una de las células cardíacas contiguas. Y esto es gracias a los discos intercalares. Entonces, ni bien llega un impulso eléctrico a una célula miocárdica inicial, va a permitir que cada una de ellas también realicen la acción, se contraigan. Por ejemplo, en este caso, ni bien llega una descarga eléctrica, exista la descarga en cada una de las células cardíacas contiguas, produciéndose el fenómeno de sístole. Ahora, nosotros hemos hablado ya de sinsitio, pero ahora vean un sinsitio auricular y un sinsitio, ya sea estén en las
ahorita, ya sea ventriculares. Pero este sincitio auricular y sincitio ventricular están separados por un tejido fibroso. Este tejido fibroso es importante porque va a actuar como un aislante eléctrico y va a permitir que ni bien exista el llenado de la sangre hacia los ventrículos, exista como un tiempo en el cual esté detenido para que exista tanto una contracción auricular en las cavidades superior y luego existe la contracción ventricular en la cavidad inferior. Ahora, nosotros por histología tenemos que recordar que el tejido fibroso está compuesto por 4 anillos fibrosos que nosotros podemos observar. Tenemos aquí 4 anillos fibrosos, como podemos observar, acá hay uno, acá hay otro, todo el celeste, acá está todo, esos son los anillos fibrosos, los cuales están compuestos de un tejido conjuntivo denso y regular. En este anillo fibroso, como nosotros podemos observar, nos va a permitir insertar a las valvas. Las valvas ya sean auriculoventriculares o ya sea válvulas sigmoides. Ahora, también está conformado por 2 trígonos fibrosos que nosotros podemos observar aquí, que es el celestito. Y además está formado por la porción membranosa, por una porción membranosa del tabique interventricular. El tabique interventricular presenta 2 porciones. Presenta una porción muscular y presenta una porción membranosa. ¿Ok? En este caso, el tejido fibroso va a estar compuesto por la porción membranosa del tabique interventricular. Y este tabique interventricular se forma un conjuntivo denso. Ya, entonces, con esto, vamos a describir ahora la estructura que permite que el músculo cardíaco actúe como sincitio. Como les había comentado, el disco intercalar viene a ser una estructura que va a permitir que ni bien un estímulo llegue a una célula, permita que ese se propague por cada una de las células cardíacas contiguas. Entonces, ¿qué estructuras presentan los discos intercalares? Como nosotros podemos observar en la imagen, existe tanto un componente transversal como un componente longitudinal. En el componente transversal, nosotros tenemos que dar referencia a 2 estructuras fundamentales, a la fascia adherens y a la mácula adherens, que también se le puede conocer como desmosoma. Ahora, se dice de que la fascia adherens va a ser aquella la cual va a ser causante de la visualización en los preparados de rutina. Como nosotros podemos observar en la imagen histológica, observamos ciertas líneas verticales. Esas líneas verticales son producto de la visualización del componente transversal del disco intercalar y específicamente de qué componente, de la fascia adherens. Esta fascia adherens va a servir como el sitio de inserción de los filamentos del sarcómero hacia la membrana plasmática, ¿ok? Eso es la fascia adherens. Pero, chicos, no solamente tenemos a la fascia adherens, sino también tenemos a la mácula adherens. La mácula adherens también se le conoce como desmosomas y va a ser aquel que me va a dar consigo la función mecánica. ¿Cómo? ¿Cómo es que me va a dar la función mecánica? Puesto que esta mácula adherens va a permitir que células musculares individuales, ¿ok? Y va a ayudar a que estén separadas, o sea, va a fortalecer la unión entre ellas. Ahora, una vez que nosotros hemos visto ya el componente transversal, tenemos que ahora decir, bien, o sea, tú me estabas diciendo que el músculo cardíaco actúa como sincitio.
y que ni bien un estímulo llega a una célula, se propaga por cada una de las células cardíacas contiguas. Entonces, yo necesito saber cómo es que se da esto. Bien, entonces, los discos intercalares con su componente longitudinal, que son las uniones en hendidura, van a permitir eso. O sea, estas uniones en hendidura van a permitir que exista la función electroquímica, que ni bien llegue aquí el impulso, los iones pasen y la electricidad y todo el voltaje pase hacia una célula miocárdica contigua. Ya. Entonces, una vez que nosotros hemos sabido esto y que tengamos en claro cada una de las funciones, porque así entendemos el por qué pasa esto y el otro. Ahora, bien. Ahora vamos a ver un poco sobre el potencial de acción en el músculo miocárdico. Como nosotros podemos observar en esta imagen, tenemos a cada uno de los componentes del sistema cardionector. El sistema cardionector, el cual está formado inicialmente por el nódulo sinusal y luego por el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Bien, chicos, pero ahora les voy a explicar esta imagen. En primer lugar, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta figura he querido representar como si fuera un canal iónico, el cual va a permitir el paso de los iones desde la parte extracelular a la parte intracelular. Si bien es cierto, en esta imagen nosotros podemos observar que las células miocárdica, pero chicos, vamos a observar que esto ya no va a ser de esa manera, sino que ahora, como los iones positivos van a entrar hacia el interior, esa negatividad va a cambiar por positividad, ¿cierto? Ahora va a ser positivo adentro y negativo afuera. Entonces, nosotros hablamos de una célula despolarizada cuando se encuentra con positivo adentro y negativo afuera. ¿Producto de qué? Producto de que existe una entrada de los iones positivos del líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Entonces, nosotros vamos a observar que las cargas iónicas al entrar van a generar una corriente intracelular. Nosotros habíamos visto, eso es algo ya relacionado con física, por ejemplo, la intensidad que existe en una célula o la intensidad luminosa o corriente intracelular que se produce entre una célula A y una célula B va a ser generado por el voltaje que se va a producir en una tanto como en la otra, producto de que existe a través de los discos intercalares, que como habíamos mencionado, ese flujo de corriente. Ya. Entonces, ahora, esto es para explicarle un poco sobre cómo es que una célula se despolariza y cómo es que genera una corriente capaz de generar un flujo dentro de ellas. Como pueden observar en esta imagen inferior, vemos cómo se realiza el potencial de acción en un músculo ventricular. Si bien es cierto, aquí observamos de que el músculo ventricular tiene un potencial de membrana en reposo de menos 80, lo catalogan entre 80 y 90. ¿Okay? Como término medio, entre ellos, tenemos que está en menos 85. ¿Ya? Menos 85. Ahora, esto es el potencial de membrana en reposo del músculo cardíaco, del músculo ventricular. Después se va a producir una fase inicial en la cual va a haber un disparo porque han entrado un montón de iones a través de estos canales que va a hacer que toda la parte interior sea positiva, produciéndose una fase de espiga y llevándola hasta más 20. O sea, se hace muy positiva la célula miocárdica.
Posterior a ello, nosotros vamos a observar cómo es que se realiza la fase 1 y la fase 2, que ya más adelante les voy a explicar bien detenidamente y vamos a hacer como un pequeño análisis porque encontré un error de algún libro que ya luego les voy a comentar. Entonces, posterior a ello, nosotros observamos cómo es que existe del menos 85 al más 20, produciéndose un potencial diferencial de 105. Como nosotros podemos observar, esta fase de meseta que se observa aquí va a ser 0.2 segundos. Y nosotros vamos a observar cómo es que esta fase de meseta va a permitir que la contracción ventricular sea 15 veces más en el músculo cardíaco que en el músculo esquelético. ¿Ok? Bien, algo para señalar que tengo que explicarles, ya, bueno, más adelante les explico, por qué es que supuestamente existe la meseta. Eso es algo que ya luego les voy a explicar. Bien, ahora vamos a ver sobre las fases del potencial de acción. Inicialmente, nosotros tenemos diferentes fases. La fase inicial que muchos empiezan a describirla es por la... Pero en esta parte voy a mencionar que la fase 4 viene a ser el potencial de membrana en reposo. Ya luego cuando describa cada una de estas fases, les voy a explicar un poco sobre la fase 4. Bien, nosotros sabemos de que la fase 4, la cual está formada por el potencial de membrana en reposo, está a unos menos 85 milivoltios. Estos menos 85 milivoltios es cuando la célula se encuentra negativo adentro, negativo, 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 negativo y positivo afuera. ¿Ok? Eso viene a ser la parte normal que existe, o sea, el potencial de membrana en reposo de una célula miocárdica. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas fases? ¿Por qué es que existe ese ascenso hacia más 20? Bueno, en esta imagen nosotros podemos observar cómo es que los iones sodio entran hacia el interior de la célula. Cómo es que existe un flujo de cargas positivas hacia el interior, produciéndose entonces la despolarización. Y acá vamos a observar que va a ser positivo y negativo. ¿Ok? Entonces, nosotros ya observamos cómo es que existe esta apertura de la puerta de activación del canal de sodio. Existe un bastante flujo de iones positivos hacia el interior de la célula. Entonces, nosotros vamos a decir de que en esta fase inicial, en esta fase 0, se ha producido la despolarización y aproximadamente se menciona que esta despolarización es una duración de 10 minutos. Ahora, ya se hay en el interior, pero que mi célula va a quedar así, no sucede eso. Ahora nosotros vamos a observar cómo es que es la repolarización inicial. La repolarización inicial va a ser producto de una salida de iones potasio. Esta salida de iones potasio permitir que descienda esa positividad, porque toda la parte que estaba positiva empieza como que a salir. Va a ser producto de los iones potasio. Los iones potasio van a salir, produciéndose un cierto descenso y una cierta negatividad, o sea, entre comillas. Ahora, una vez que nosotros veamos esta salida, vamos a observar cómo es que hay una meseta. Chicos, acá tenemos que hacer énfasis en algo que está mal, creo que está mal traducido, porque, por ejemplo, yo
había visto que en el gaito dice apertura de canales lentos de calcio tipo L. L de lentos. Siempre recuérdenlo eso. Ahora, y decía que los canales de potasio rápidos se cierran. Pero en realidad, los canales de potasio rápidos no se cierran. Lo que pasa es que existe una disminución de la permeabilidad del potasio. Está mal dicho, porque mire, en esta imagen que lo saqué de un artículo, acá te menciono que en la fase 1, en la fase 1 existe una salida del potasio, lo cual está dado por los hito que vienen a ser los canales transitorios. Y en cambio, en la fase 2 va a existir un calcios van a entrar a una salida de potasio. Va a existir un equilibrio. Por eso se va a dar la fase 2, porque va a existir tanto un equilibrio de entrada de iones positivos como un equilibrio de salida de iones positivos, produciéndose entonces la fase de meseta, la fase en la cual hay una línea recta y no existe tanto ascenso como descenso. Ahora, eso es para mencionar. Después nosotros tenemos a la repolarización rápida. Nosotros aquí inicialmente teníamos una repolarización inicial, una repolarización en la cual es transitoria. Por eso que te dice aquí que es salida de potasio por una corriente transitoria. Ahora, en este caso ya vamos a hablar sobre una repolarización rápida, en la cual los canales de calcio ya no van a tener ninguna acción, se van a cerrar, ya no van a funcionar. Y ahora los canales de potasio lentos se van a abrir y van a producir una corriente en la cual toda la carga positiva que se encontraba ahí lo va a traer consigo a una fase inicial en la cual adentro se encontraba negativo y afuera se encontraba positivo. ¿Ok? Eso es con respecto a la repolarización rápida. Ahora, y una vez que la célula llega a una fase de potencial de membrana en reposo, va a necesitar la ayuda de una bomba, en la cual establezca ese potencial de membrana en reposo. Y esto es gracias a la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio, como sabemos, chicos, ella necesita ATP, ¿cierto? Ella necesita de ATP, chicos. Entonces, nosotros tenemos que decir que en este potencial, la miocárdica está relajada. Ella está bien relajada, sin nada que hacer, sin ningún trabajo. Pero en este, para que se relaje, ella necesita de una energía. Y en este caso es producto del ATP. Como nosotros sabemos, y hay que tener en cuenta, es que la célula miocárdica le gusta mucho la grasa, ¿ya? Aproximadamente el 60% de las células miocárdicas presentan ácidos grasos, van a presentar como rico nutriente los ácidos grasos. Ya en segundo lugar están otras sustancias, pero específicamente estos ácidos grasos van a permitir que se metabolicen dentro de la célula miocárdica y permitan la generación del ATP, que es esencial para que la bomba de sodio y potasio actúe, ¿ok? Ahora, como nosotros podemos observar en esta imagen, vemos cómo es que existe un cambio desde una célula muscular ventricular normal que presenta este típico potencial de acción, hacia cómo es que, por ejemplo, existe aquí este potencial de acción en el nódulo sinusal. Es muy diferente. Y más adelante les voy a explicar
explicar cómo es que se da este potencial. Ahora, como podemos observar, de acuerdo a cómo va disminuyendo, cómo va bajando cada uno de los potenciales de acción en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular, en las fibras de Purkinje y en el ventrículo, va a existir una aparición de dos fases. La aparición tanto de la fase 1 como la aparición de la fase 2 del potencial de acción. Ni la fase 1, ahí importante conocer algo muy importante. Usualmente las fibras musculares presentan una distinta velocidad. Las fibras musculares, auriculares y ventriculares presentan una velocidad de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Y las fibras musculares de Purkinje son muy veloces. Ellas se presentan de 4 metros por segundo. Ahora, antes que pase a la siguiente diapositiva, les voy a explicar un poco sobre los periodos refractarios. El periodo refractario absoluto viene a ser el periodo en el cual, por más que yo le llegue un estímulo a la célula miocárdica, esto no reacciona, chicos, eso no reacciona. No es que te va a generar un impulso. No, ella no quiere, no hace caso omiso, no te hace caso. Es como si es que alguien no te hiciera caso, algo así. Entonces, en este periodo refractario absoluto, que usualmente dura de 0.25 a 0.3 segundos, la célula miocárdica no ejerce ninguna acción. Ahora, pero en el periodo refractario relativo, que dura aproximadamente 0.05 segundos, es capaz. O sea, la célula miocárdica, si tú le llegas un estímulo, si tú le insistes, o si es que llegas con muchas ganas de molestarla a una célula miocárdica, esta sí te puede reaccionar. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que existe un periodo refractario absoluto en la cual ella no te va a hacer ni caso, y un periodo refractario relativo en el cual sí. Cabe la posibilidad de hacerlo. Y esto es un poco sobre en inglés está, pero ya luego les paso si quieren. Y bueno, ahora, para hablar un poco sobre el potencial de acción, pero ahora en las fibras del nódulo sinusal. Las fibras del nódulo sinusal presentan una característica muy especial. Estas tienen la un potencial. O sea, ellas no están quietas, ellas están como, siempre están ahí moviéndose, como entre comillas. Entonces, nosotros vamos a observar que la fase inicial viene a ser el prepotencial, que es con respecto a la fase 4, va a existir un flujo de iones, en el cual va a accionar los iones sodio. Los iones sodio van a estar en esta fase. Específicamente, estos iones sodio van a entrar por unos canales que se le conoce como los canales IF. ¿Ok? Los IF viene a ser con respecto a que es del inglés funny. El inglés funny, esto lo saqué del Boron, en el cual te menciona sobre estos IF. En realidad en otros libros no lo he encontrado, pero el IF con respecto a los canales de sodio van a permitir que fluya los iones sodio y van a hacer que esto ascienda. Entonces, nosotros vamos a observar que aquí, ¿por qué no es igual a este músculo ventricular? ¿Por qué el potencial de membrana no es de esta manera? Entonces, es producto de que existe la acción de los iones sodio. Y como nosotros podemos observar, acá si es que nosotros trazamos una línea horizontal, observamos un ángulo alfa. Un ángulo alfa, el cual puede cambiar de acuerdo a un estímulo, chicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo le doy un estímulo simpático? Si es que le doy un estímulo simpático, ese ángulo alfa va a crecer. ¿Ok? Va a crecer.
¿Qué hace el estímulo parasimpático? Que yo le doy un estímulo parasimpático, entonces hay que recordar que ya, bueno, más adelante les voy a explicar sobre la regulación, en el cual tanto hay simpática como parasimpática. Entonces, como les comentaba, en la fase 4, que es el potencial del marcapaso natural, va a presentarse una despolarización espontánea. Ahora, ni bien se realiza ese ascenso hacia un potencial que sea el umbral, o sea, un potencial en el cual diga, ya, llegué a este número, llegué a ese menos 40, ahora necesito, ya estoy apto para que entren todos los iones calcio. Entonces, ahora se va a producir la entrada de los iones calcio, los cuales van a hacer que mi célula, en este caso del nódulo sinusal, ascienda hacia la parte superior. Ahora, ni bien asciende hacia la parte superior, se va a dar el descenso mediante la fase 3, que es la fase de repolarización. En este caso, les voy a hablar sobre el acoplamiento que existe. El acoplamiento de excitación y de contracción y las funciones que tienen los iones calcio y los túbulos transversos. Como podemos observar en la imagen, la célula ya se ha despolarizado, pero esa despolarización va a permitir de que el voltaje que existe en la célula miocárdica se afecte, y ese voltaje va a permitir que los canales de calcio se abran. Entonces, una vez que estos canales de calcio se abren, van a permitir el flujo de todos esos iones positivos que se encontraban en la parte exterior hacia la parte interna. Y lo van a hacer mediante estos canales. Paso. Ya. Ahora, una vez que los iones calcio han permitido que entren a través de estos canales de calcio, bueno, el voltaje ha permitido que estos canales se abran, va a permitir que el flujo de los canales de calcio entre. Este flujo de canales de calcio, al entrar, van a permitir de que este receptor que se encuentra en el retículo sarcoplásmico se abra. Entonces, nosotros tenemos que pensar, en este caso, ¿quién ha sido el estimulante que ha provocado que exista una salida a nivel del retículo sarcoplásmico? Han sido los iones calcio. Por eso es que se dice que existe una liberación de calcio inducida por calcio, porque los iones calcio de la parte extracelular han permitido de que este receptor se active y se libere, provocando entonces una alza, una elevación de la concentración intracelular de los iones calcio y así produciendo la contracción en la célula miocárdica. Entonces, una vez explicado esto, nosotros tenemos que recordar que este canal que se encuentra en la parte extracelular, en la membrana, se le conoce como un canal de calcio tipo L, semejante al anterior, como les mencionaba, y el canal el cual va a provocar la salida en el retículo sarcoplásmico es el canal de calcio de Raynaud. Ahora, entonces, analicemos aquí. Acá te menciona que la contracción cardíaca tiene una necesidad. Es cierto, chicos, de que exista parte interna y así elevar una gran cantidad de estos iones ya provocando la contracción. Ahora, como nosotros podemos observar, aquí existe un término llamado diada. ¿Por qué es la diada? La diada, como nosotros podemos observar,
Aquí observamos un túbulo T, que es este, y presenta una unión tanto de un retículo sarcoplásmico en la parte superior y otro en la parte inferior. Entonces, la unión endiada va a ser eso, va a ser la unión de tan solo uno, lo cual es muy diferente a el músculo esquelético. El músculo esquelético presenta una unión entriada. En este caso, el músculo cardíaco presenta una unión endiada. Como podemos observar, el túbulo T se encuentra en toda la línea Z, ¿ok? Acá podemos observar que se encuentra en toda la línea Z. Ahora, el aumento, ahora, nosotros tenemos que ya ha producido la contracción, pero chicos, nosotros también necesitamos que nuestro músculo cardíaco se relaje. No podemos estar todo el tiempo contraído. Entonces, por ello, tenemos que auxiliarnos de ciertas bombas. Por ejemplo, en este caso tenemos la bomba cerca, la cual va a permitir que el calcio que se encontraba en la parte del citoplasma entre hacia el retículo sarcoplásmico y se deposite otra vez. O por el otro lado, puede ser de que este calcio vaya hacia la parte extracelular, pero para ello va a necesitar un intercambio con iones sodio. Pero no tan solo puede pasar eso. También, o sea, una vez que utilizas esta bomba, yo al entrar, este es el potasio, algo estable, ¿ok? De esta bomba que se encuentra a nivel del retículo, tenemos que hacer referencia a que existe el fosfolamba. Por ejemplo, el fosfolamba viene a ser aquel capaz que va a inhibir la bomba de calcio que se encuentra a este nivel. Entonces, el inhibidor de la cerca que se encuentra en el retículo sarcoplásmico es el fosfolamba. Algo para tener en cuenta. Los túbulos T vienen a ser más grandes y más abundantes en el músculo ventricular, porque es más esencial, como pueden observar. Además, existen menos en el músculo cardíaco atrial, pero existe una mayor cantidad en el músculo ventricular. ¿Y esto por qué? Puesto que en el músculo ventricular va a permitir que exista la contracción y se distribuya toda esta contracción ventricular izquierda hacia la circulación sistémica. ¿Ok? Ahora, siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la regulación del corazón. La regulación del corazón, a ver, para tomar agua. La regulación del corazón puede ser tanto intrínseca como extrínseca. Ahora, cuando me refiero a la regulación intrínseca que presenta el corazón, estamos hablando de todo el sistema cardionector. El sistema cardionector, el cual está dado por el nódulo sinusal, el nódulo AB, los tractos, el haz de His y las fibras de Purkinje. Pero chicos, hay que tener algo muy en cuenta. La regulación intrínseca recibe influencia de la regulación extrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que la regulación una cierta parte superior, la regulación intrínseca, en cuenta. Ahora, nosotros tenemos en la regulación intrínseca tanto simpático como parasimpático. Cuando es simpático, todo me eleva. Cuando es parasimpático, todo me disminuye. Pero hay que tener algo muy en cuenta, que el corazón presenta fibras simpáticas que van a llegar hacia todos los lugares, ¿ok? Las fibras simpáticas van a llegar, es todo lo verde, ¿ok? Van a llegar por aquí a todas partes del corazón.
Y entonces nosotros vamos a observar que a diferencia de las fibras simpáticas, las fibras parasimpáticas solamente van a llegar al nódulo sinusal y al nódulo auriculoventricular. Entonces, nosotros pensemos, ¿el corazón tiende a la taquicardia o tiende a la bradicardia? ¿Ustedes qué dirían? Yo, entonces, viendo esta imagen, diría que el corazón tiende a la taquicardia, porque existen fibras simpáticas que van a dar inervación por todo el músculo cardíaco. Entonces, recuerden, el corazón tiende a la taquicardia que a la bradicardia. Y si es que alguien, bueno, taquicardia, chicos, es cuando tiene una elevación de la frecuencia cardíaca mayor de 100 y la bradicardia menor de 60. Acá existe una disminución. ¿Y por qué dije que lo simpático tenía la función que elevaba siempre? Entonces también va a elevar la frecuencia cardíaca. Distribuido el corazón va a... Ahora, el papel simpático, o sea, las fibras simpáticas, en el caso del corazón, van a ser de T1 a T6. Algo que explicarles. El parasimpático es craniosacro, nunca se olviden. O sea, tiene tanto de los pares craneales como de las partes sacras, los nervios sacros. En cambio, el simpático es toracolumbar. Por eso que el simpático, en el caso que va a dar la inervación al corazón, proviene de T1 y de T6. Y además, en la parte parasimpática va a ser de un par craneal. En este caso va a ser el nervio vago. Puesto de que las cráneos está dado por el par número 7, el par número 9, el par número 10 y sí, esos. Y uno de ellos, aunque me falta, espera, y el 3, ya. Y entonces, en este caso, el corazón está dado por el nervio vago. Como podemos observar, el simpático va a tener una secreción de noradrenalina. Y en este caso, el parasimpático va a tener una acción de la acetilcolina. ¿Ok? Acá también tenemos que mencionar que se va a distribuir todas estas fibras nerviosas hasta el epicardio para poder llegar y dar una acción a nivel de las arterias coronarias. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos visto de que el corazón, en la parte, si es que existe una inervación simpática, va a existir una elevación de la frecuencia cardíaca, pero no solamente va a existir una elevación de la frecuencia cardíaca, sino también va a existir un aumento del inotropismo, que es de la fuerza de contracción. En cambio, respecto por primera vez y nos ponemos a leer el Gaito o el Boro o el Gano, estamos así, con la primera imagen. Estamos como que en una fase de, ay, no entiendo. Y más adelante, cuando vean las gráficas del ciclo, porque, o sea, a mí me ha pasado, estamos así. Pero luego le decimos, no, hay que reaccionar y hay que pensar. Y hay que ver qué modos o qué técnicas empleo para poder entenderlo de alguna manera muchísimo más y así sea un aprendizaje que va a ser a largo plazo. Y luego, entonces, para eso, en este caso, les he traído, que es una mnemotecnia que, o sea, está en las redes y que ya es usada, y viene a ser sobre las propiedades del corazón. El corazón tiene una propiedad intrínseca, la cual está dada por estas
por estas 5 propiedades que están descifradas en esta mnemotecnia. ¿Ok? Como podemos observar, cuando decimos Bachmann está excitado, nos referimos al bagmotropismo. El bagmotropismo tiene que ver con la excitabilidad. O sea, tiene que ver con la propiedad que una célula cardíaca pueda ser excitada. Además, tenemos otra propiedad, que es el drogmotropismo, que hace referencia a la conductibilidad. La conductibilidad en la cual va a ser una propiedad que van a poseer las fibras especializadas del sistema cardionector para propagar el potencial de acción al resto de las células cardíacas. Y luego está el automatismo o cronotropismo, que tienen a las células de manera automática. Por ejemplo, el sinusal tiene una capacidad para poder excitarse. Eso es con respecto al automatismo. Ahora, luego tenemos al inotropismo, el cual es con respecto a la contractibilidad, que es la capacidad que tienen las fibras del corazón para poder contraerse y aumentar la fuerza de contracción. Además tenemos el lúcido, o sea, no solamente tengo que contraerme, sino también el corazón necesita relajarse. Y para eso tenemos consigo la propiedad del lucitropismo, que es con respecto a la relajación, que es la capacidad de la fibra cardíaca para poder relajarse y distenderse. ¿Ok? Ahora, esta imagen de aquí lo saqué de un doctor que es muy conocido y que me parece que es un esquema en el cual yo puedo entender y ustedes también lo pueden entender, y es con respecto a, de manera general, porque luego les voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, inicialmente nosotros para hablar sobre el sistema cardionector tenemos que hacer referencia al nódulo sinusal. Bien, el nódulo sinusal es el capaz de generar los impulsos. ¿Y por qué, chicos? ¿Por qué el nódulo sinusal y por qué no el nódulo auriculoventricular? ¿O por qué las fibras de Purkinje? Porque recuerden que el haz de His no puede actuar como un marcapaso en realidad, porque solamente él me permite hacer como que transitar el impulso, pero no es aquel capaz de generarte un impulso cardíaco. Entonces, es porque usualmente ese nódulo sinusal, esperen, nódulo sinusal, yo les había explicado en el potencial de acción. ¿Qué pasa, chicos? Que el nódulo sinusal presenta el mayor ángulo alfa. Quiere decir de que es aquel capaz de generar el impulso. En cambio, el nódulo auriculoventricular presenta un ángulo muchísimo menor. Entonces, si es que yo quisiera decir que alguien pueda ejercer la excitación rítmica en el corazón, ¿a quién le dirigiría? ¿Al que tiene un mayor ángulo alfa o al que tiene un menor ángulo alfa? Yo creo que elegiría al que tiene un mayor ángulo alfa. Entonces, en ese caso, yo elijo al nódulo sinusal, yo elijo a mi mandamás, que en este caso sea el nódulo sinusal. Entonces, el nódulo sinusal me va a ser el encargado de generar un ritmo sinusal y va a ser el marcapaso principal. ¿Ok? Como habíamos visto, él va a ser el encargado de dar la frecuencia cardíaca, que usualmente es de 60 a 100 latidos por minuto, y un potencial de reposo, como hemos visto, de menos 55 a menos 60. Además, luego vamos a observar que el nódulo sinusal se va a comunicar con el nódulo auriculoventricular. Antes de pasar al nódulo auriculoventricular, recuerden
El nódulo sinusal va a ser aquel que va a estar ubicado a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Ahora, una vez de que el impulso generado a nivel del nódulo sinusal se distribuya, para que se distribuya, tiene que pasar por un sistema cardionector que va a estar formado, en este caso, le va a seguir los haces internodales, porque van a ser aquellos capaces que van a unir al nódulo ventricular, los haces internodales anterior y posterior. El anterior va a ser conocido como de Bashman, el cual va a tirar una fibra nerviosa hacia la aurícula izquierda. Entonces, porque va a permitir que no solamente la aurícula derecha se contraiga, que no solamente el impulso eléctrico llegue a este nivel, sino que llegue al otro nivel, que llegue a la otra cavidad auricular. Y entonces que la aurícula izquierda también presente una excitación. Ya. Ahora, los haces internodales van a ser 3, como les mencionaba, y luego van a llegar al nódulo aurículo-ventricular. El nódulo aurículo-ventricular, el cual va a tener una frecuencia de 40 a 60 latidos, velocidad de conducción menor del 0.05 metros por segundo. Como podemos observar, en este nódulo aurículo-ventricular va a actuar como un marcapaso secundario, porque ¿qué pasa si es que falla el nódulo sinusal? Ahora ya no le vamos a prestar atención a este y vamos a pasar al nódulo aurículo-ventricular. Bien, chicos, en el nódulo sinusal te producía un ritmo sinusal, pero en el nódulo aurículo-ventricular ya no te produce un ritmo sinusal, te produce un llamado ritmo nodal. Entonces, ¿quién me va a producir un ritmo nodal? Es el nódulo aurículo-ventricular. Ya. Y posterior a ello, vamos a observar cómo es que el impulso eléctrico se va a distribuir por las de His y luego hacia las fibras de Purkinje. Las de His presentan una velocidad de conducción de 2 metros por segundo. Ah, y algo, antes que me olvide, en el nódulo auriculoventricular, un trazo del necesario para que exista una contracción ambiente de cocción ventricular. Y posterior a ello, como ya mencionamos, el haz de His y las fibras de Purkinje, las cuales se van a distribuir por todo el músculo ventricular. Como podemos observar, las fibras de Purkinje presentan una frecuencia de 15 a 20 latidos por minuto. Y como ya hemos mencionado, las fibras de Purkinje presentan la mayor velocidad de conducción y que es aproximadamente de 4 metros por segundo. Y ellas no te van a dar un ritmo nodal, no te van a dar un ritmo sinusal, sino te van a dar un ritmo idioventricular. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho que el nódulo sinusal es un marcapaso principal, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si es que se daña este? Entonces toma lugar el nódulo auriculoventricular. ¿Y qué pasa si es que este se daña? Toma lugar las fibras de Purkinje. Ya. Ahora, empecemos con la descripción. El nódulo sinusal va a ser aquel marcapaso primario, ¿ok? Y como podemos observar, aquí está el potencial de acción del nódulo sinusal. ¿Y qué va a ser un marcapaso? Un marcapaso va a ser aquel capaz de hacer una despolarización espontánea, ¿ok? Como podemos observar, acá existe cómo es que es capaz, o sea, existe un potencial en reposo, como si es que quiere despolarizarse. Eso es un marcapaso, un capaz de generar una despolarización espontánea, que ni bien llegue a un pico, ni bien llegue a un umbral, que en este caso es de menos 40 en el nódulo sinusal, se descargue, se dé un umbral de descarga, produciéndose toda la excitación en esa parte del corazón.
¿ya? Acá está sobre los IF, que son los canales de sodio. Los canales de sodio de IF funny divertido, puesto que es un poco chistoso, como podemos observar aquí. ¿Cómo es que existe una acción de canales de sodio cuando están negativos? Cuando eso no sucede en las fibras del músculo ventricular, porque las fibras del músculo ventricular, los canales de sodio actúan cuando está ascendiendo, cuando está siendo positivo. En cambio, aquí estos canales IF actúan cuando se encuentran en un potencial en reposo pero negativo. Esa contradicción les pareció chistosa a los creadores. Por eso que le pusieron IF de funny divertido. ¿Ya? Ahora, siguiente. Acá existe una secuencia de pasos en la excitación del corazón. ¿Cómo es que el corazón, con el sistema de conducción, va a permitir que ni bien llegue una excitación a nivel del nódulo sinusal, se distribuya por los haces internodales y que también un cierto impulso llegue hacia la aurícula izquierda? La aurícula izquierda, pero para ello primero se va a tener que contraer o va a haber una transmisión del impulso a nivel de la aurícula derecha, produciéndose una contracción a nivel derecho, y luego con esta ramita va a producir una contracción a nivel de la cavidad izquierda. Ahora, excitación rítmica del corazón, pero en el nódulo auriculoventricular. Ya habíamos visto sobre el nódulo sinusal. Ahora, cuando hablemos del nódulo aurículo-ventricular o de Ashwan-Tawara, va a ser aquel que se va a ubicar a nivel de del triángulo de Koch. O también la parte superior, este nódulo aurículo-ventricular va a realizarse en un retraso. Pero chicos, ¿por qué es que se produce el retraso? Por eso acá está una persona pensando que ese es mi sticker. Puesto que va a permitir que haya un tiempo de los ventrículos para que se llenen correctamente, ¿ok? Yo necesito que los ventrículos se llenen adecuadamente para que así se dé el impulso, se transmita. Entonces, como podemos observar aquí, para que pase del nódulo sinusal al nódulo aurículo-ventricular, existe un tiempo. En este caso es de 0.03 segundos. Y cuando llega al nódulo aurículo-ventricular, existe el retraso. Y en este caso, el retraso inicial es de 0.09 segundos. ¿Ok? Entonces, nunca se olviden de esos tiempos porque eso es importante. Ahora, existe un retraso aquí en el nódulo auriculoventricular, pero cuando pasemos al haz de His va a existir otro retraso y que va a producir un aproximado de 0.04 segundos. O sea, ya vayan sumando, miren cuántos van. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, aquí para que exista ese retraso ha tenido que haber una estructura que antes ya les había comentado, y es el anillo fibroso, como pueden observar. Este anillo fibroso impide que la despolarización se transmita rápidamente. Entonces, nosotros vamos a observar que aquí existe un retraso. Entonces, tengo aquí el nódulo sinusal, que al nódulo auriculoventricular es de 0.03. Auriculoventricular existe un retraso de segundos. Y luego tengo un retraso en el ACX que es de 0.04 segundos. Pero luego, para que este llegue a las fibras de Purkinje, va a existir otro tiempo, que es de 0.03 segundos. O sea, ya vayan sumando cuándo va. Y bueno, ahora vamos a ver
sobre las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje van a ser las encargadas ya de transmitir el impulso al músculo ventricular, el cual vaya a ejercer la contracción, porque ya ni bien llegue a las fibras musculares ventriculares, se produce la contracción. Entonces, nosotros vamos a observar ahí que las fibras de Purkinje tienen ciertas características que los va a diferir. Por ejemplo, estas fibras de Purkinje son las más grandes que las células musculares ventriculares. Y también van a presentar algo muy característico, que va a ser la gran cantidad de glucógeno. Este glucógeno va a hacer de que las células de Purkinje sean resistentes al hipoxia. O sea, les va a brindar como un nutriente ante estas situaciones. Y además nosotros vamos a observar cómo es que cuando llega ya el impulso a las fibras de Purkinje, que presentan una velocidad de 4 metros por segundo, como les comenté, se distribuyen hacia los miocitos ventriculares. Pero acá inicialmente yo he gastado un tiempo de 0.03 segundos. Pero para que se distribuyan a los miocitos ventriculares, yo voy a necesitar otro tiempo que va a ser igual al inicial, que también va a ser 0.03 segundos. Ya, chicos. Pero en las fibras de Purkinje va a existir una división. Va a existir tanto una rama izquierda. La rama izquierda de dos fascículos, que es así, un fascículo antero superior y un fascículo posterior inferior. ¿Ok? Entonces, no se olviden, la rama izquierda de las fibras de Purkinje van a presentar dos fascículos, un fascículo antero superior y un fascículo posterior inferior. Y chicos, ¿por qué es que las fibras de Purkinje presentan una gran velocidad? ¿Por qué es que presentan 4 metros por segundo y por qué las otras presentan 0.4, 0.2, como les había comentado? Puesto que existen muchos discos intercalares. Muchos discos intercalares que ya lo habíamos comentado inicialmente, que van a permitir la propagación del impulso que ni bien llegue a una célula miocárdica, se distribuya a cada una de las células contiguas. ¿Ok? Siguiente. Ahora, acá observamos cómo es que del nódulo sinusal pasa al nódulo auriculoventricular y primero se da una despolarización del tabique de izquierda a derecha. Posterior a ello va a existir una despolarización de la región anteroseptal hacia el vértice, ¿ok? Hacia el vértice del corazón. Posterior a ello, va a existir una despolarización de toda la masa del miocardio, desde el endocardio al epicardio. Recuerden, el corazón presenta 3 capas. La capa más interna es el endocardio, ¿ok? La capa media es el miocardio y la capa externa es el epicardio. Entonces, la despolarización en este caso va a permitir la epicardio. Y luego, ¿cómo es que existe una despolarización de la parte ya posterior? O sea, no solamente se queda aquí, no solamente llega al vértice, sino que se va a distribuir hacia la parte superior, produciéndose una despolarización en la base del ventrículo, en la base de ambos ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Ahora, ¿qué pasa si es que existe un bloqueo? ¿Qué pasa si es que yo daño? Si es que mi haz auriculoventricular, si es que mi nódulo auriculoventricular no funciona adecuadamente. Entonces yo voy a observar de que si existe un bloqueo y si es que no funciona
el sistema de Purkinje no va a emitir ningún impulso, hacia las células musculares ventriculares por aproximadamente de 5 a 20 segundos. Entonces, cuando pasa eso, no va a haber un bombeo de sangre, porque ni bien llegue un impulso a un músculo, este músculo va a ser capaz de contraerse para generar toda la salida de sangre hacia el exterior por las arterias. Entonces, durante los 5 a 20 segundos, las personas van a dejar de bombear la sangre y la persona se va a desvanecer, se va a caer, se va a desmayar después de los 4 a 5 segundos, debido a que no llega el flujo sanguíneo adecuado a diversas partes del cuerpo. Y uno de ellos, y que es fundamental, es el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, cuando pasa esto, cuando existe un bloqueo auriculoventricular, se puede dar el llamado síndrome de Stock-Adams, que va a estar acompañado de convulsiones, de relajación de esfínteres y donde va a existir un desmayo. Miren cómo es que la persona que está así y que no le bombea la sangre al cerebro se desmaya. Va a existir una pérdida de conocimiento. Ahora, los acontecimientos del ciclo. El cardíaco presenta ciertas fases, ¿ok? Y el ciclo cardíaco existe una inversa con la frecuencia cardíaca. O sea, quiere decir de que el ciclo cardíaco es un ¿Me escucha? ¿Me oye? Sí. ¿Qué? ¿Sigamos o cómo hacemos?
Bueno, voy a tomar agua. Ya, empezamos de nuevo. Mi internet es malísimo. Ya. Sigamos entonces. Ya. ¿Qué fue? Hola. ¿Sí me escucha? No está apagado mi micrófono. Pero siempre me sale su conexión a internet es inestable. Entrecortado. Ya, chicos, voy a ver. Dale con todo. Es que sí, mi internet es malísimo. Ya. Ya, chicos, entonces continuemos, ¿ya? Espero que puedan observar bien que mi internet es bien malo, la verdad. Ya. Entonces, como les seguía comentando, ahora vamos a pasar ya al ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco viene a ser un conjunto de fenómenos tanto eléctricos, mecánicos y acústicos. El ciclo cardíaco es la inversa de la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciclo cardíaco va a ser entonces 1 sobre frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que cuanto mayor sea la frecuencia cardíaca, menor va a ser la duración del ciclo cardíaco. Ahora, el ciclo cardíaco se va a dividir en 2 fases, tanto en una fase diastólica, como podemos observar aquí, y una fase sistólica. Usualmente la diástole representa el 0.6 del ciclo cardíaco. O sea, quiere decir de que esta fase es la más duradera, tiene un mayor tiempo, y la sístole representa el 0.4 del ciclo cardíaco, es la menos duradera. Ahora, todo el ciclo cardíaco se basa en la diferencia de presiones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le aumento la frecuencia cardíaca, va a haber mayores latidos, pero mi corazón va a ser incapaz de relajarse, o sea, va a haber una incapacidad o una disminución de la diástole. Eso es para comentarles un poco. ¿Ya? Ahora, siguiente. No pasa. Ya. Bueno, esta de aquí es con el permiso de Diego, he puesto esta imagen, que es la que realizó en un tiempo ya, hace un tiempo, sobre el ciclo cardíaco. Bien, para hacerlo una relación entre el ciclo cardíaco y también cada uno de estos gráficos, que es un poco terrible al verlo, pero ya, sí se puede entender luego cuando nosotros veamos cada una de la descripción. Entonces, inicialmente nosotros tenemos que recordar que el ciclo cardíaco, al empezar en la diástole, se va a realizar tanto un llenado de los ventrículos, o sea, toda la sangre que llega desde las venas cavas van a pasar hacia los ventrículos, y para eso va a necesitar de un llenado ventricular. La diástole está producido o está compuesto tanto por el llenado de los ventrículos como por la contracción auricular.
chicos, no digan o no piensen, como hay contracción auricular, estoy en una fase de diástole. No. En este caso, la contracción auricular que se produce va a estar en la fase diastólica, ¿ok? Ahora, el llenado de los ventrículos va a estar por dos fases. Va a ser por una fase rápida y por una fase lenta. ¿Ok? Va a ser aquella que me va a proporcionar la mayor cantidad de flujo de sangre hacia el cerebro, y aproximadamente representa el 70%. El 70% es la del llenado rápido. El 10% representa el llenado lento, ¿ok? Entonces, si es que nosotros sumamos esto, vamos a observar que existe un llenado del 80%. 70 y 10, 80. Ahora, ¿qué es lo que ha producido o qué presiones han sido mayores que van a permitir de que exista un traslado de la sangre hacia los ventrículos? Bien, para que se abran las válvulas auriculoventriculares, en este caso, del lado derecho sería la tricúspide, va a ser la presión auricular mayor que se encuentra en la cavidad superior hacia la parte inferior. Entonces acá existe una diferencia de presiones. La presión auricular es muchísimo mayor que la presión ventricular. Entonces existe una distribución de esta manera. Es de la sangre. Ahora, posterior a ello, nosotros vamos a observar que se va a realizar la sístole auricular. ¿Ok? La sístole auricular va a ser producto de la contracción auricular. A esto se le conoce como llenado activo, porque necesita contraerse esa cavidad para poder pasar sangre hacia los ventrículos. En cambio, aquí existe un llenado pasivo, porque no necesitan nada, yo no necesito nada para poder, yo no necesito ninguna contracción para que la sangre pase hacia los ventrículos. En este caso, ya tengo el 80% que de este llenado pasivo, el 20% que es producto de la contracción auricular. Entonces, en este caso, nosotros vamos a observar que tanto en la fase del llenado de los ventrículos pasivo, existe abierto las válvulas aurículas ventriculares y las válvulas sigmoideas se encuentran cerradas. Lo mismo pasa en este lado, que también se encuentran abiertas las aurículas ventriculares, pero cerradas las válvulas sigmoideas. Algo muy importante que siempre tenemos que recordar es que el tercer ruido es producto del llenado rápido, chicos, del llenado rápido o protodiastólico. ¿Cómo es que protodiastólico? Siempre recuerden, hay proto, hay meso, hay tele y hay holo. Bueno, o también llamado pan-cis-pan. En este caso, yo puedo dividir en tres fases. El 1/3 de toda la diástole que les acabo de explicar está dado por el llenado rápido, ¿cierto? Y entonces también se le puede conocer como protodiastólico, ¿ok? Protodiastólico. Ahora, el otro 1/3, o sea, la mitad de la diástole, está dado por el llenado lento, el cual representa el 10%, y es el mesodiastólico, ¿ok? El mesodiastólico. Ahora, el otro 1/3 que va a llegar también a proporcionar el 20% es producto del llenado activo, o sea, de la contracción auricular. Y a eso se le conoce como volumen de sangre telediastólico.
porque es producida la diástole. Y es que me pansistólico, entonces toda la diástole. Esto es importante, recuerden estos términos porque luego cuando vean soplos van a decir existe un soplo telediastólico, un soplo mesodiastólico, entonces eso es importante. Siempre recuerden, la P de proto de inicial, la meso del medio, mesodiastólico, y tele del final, telediastólico, y pan diastólico de toda la diástole. Ahora, el tercer ruido se va a producir en el llenado ventricular rápido, o sea, en la protodiástole, ¿ok? Y nosotros vamos a observar de que este tercer ruido va a ser escuchado en ciertos niños, en ciertas personas en las cuales tengan paredes torácicas delgadas. Y nosotros podemos observar de que se va a escuchar mejor en el ápex. En el ápex. En la sístole auricular también se va a producir un ruido, que es el cuarto ruido. Este ruido siempre va a ser patológico, chicos, porque en este caso el tercer ruido puede ser normal o puede ser patológico, ¿ok? Puede ser común encontrarlo, como pueden estar en los niños, o en este caso pueden estar en personas que tienen ciertas enfermedades, como la insuficiencia ventricular, y escuchar en el estetoscopio un tercer ruido. Ahora, en la sístole auricular siempre va a ser patológico. Siempre yo voy a observar de que ni bien escuche un cuarto ruido, va a ser dañino. Entonces, recuerden eso siempre. Cuando nosotros luego pasamos ya a la fase de la sístole, vamos a encontrar la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica vamos a observar el ventrículo va a superar a la de los atrios, porque ya todo el volumen ha aumentado, existe un aumento del volumen. Este aumento del volumen ha superado tanto a los atrios que va a permitir de que estas válvulas se cierren, ¿ok? Entonces, aquí va a existir una contracción ventricular, pero con válvulas cerradas, porque acá aún no están abiertas las válvulas sigmoides. Entonces, existe un cierre total de las válvulas, tanto auriculoventriculares como válvulas sigmoides. En este caso, nosotros hemos visto de que todo el llenado de los ventrículos, tanto de manera pasiva como de manera activa, ha provocado que exista un volumen de sangre a nivel de este ventrículo, que aproximadamente va a hacer que los ventrículos se encuentren llenos y es de 120 mililitros, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a observar que en esta contracción isovolumétrica va a existir el primer ruido. El primer ruido producto del cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y entonces, esa contracción isovolumétrica aproximadamente dura 0.02 segundos. Y algo para mencionarles, chicos, y que se me pase en alto, tiene que ser con la precarga. La precarga viene a ser una propiedad o una regulación intrínseca que presenta el corazón, que se conoce como el mecanismo de Frank-Starley. El mecanismo de Frank-Starley va a ser con respecto a la presión que distiende un ventrículo cuando se llena. ¿Qué quiere decir? Que la presión que se presenta en un ventrículo producto de todo el retorno venoso que ha llegado hacia las aurículas y ha pasado hacia los ventrículos. Eso es la presión. Frank-Starley dice que a mayor volumen llegue, va a haber una mayor longitud en las fibras del corazón y por ende esa mayor cantidad va a permitir que exista una mayor contracción, ¿ok? Entonces, eso es con respecto a la precarga. Una vez que nosotros ya tenemos
la contracción isovolumétrica, que la presión ha aumentado tanto en la parte del ventrículo, se va a producir ya la eyección, porque ese acúmulo de presión o esa subida va a permitir de que las válvulas sigmoideas se abran. Entonces va a producir una salida de la sangre hacia las arterias. En este caso, observamos la salida hacia la arteria pulmonar. Entonces, nosotros tenemos que decir que en este caso va a existir una salida de la sangre de los ventrículos hacia las arterias y va a haber un aumento de la capacidad de la presión ventricular que de las arterias, porque eso ha producido que se abran las válvulas. Entonces, nosotros habíamos visto que acá existe un llenado de 120 mililitros, pero estos 120 mililitros solamente se van a inyectar 70 mililitros, ¿ok? Solamente nosotros vamos a observar que va a existir una eyección de 70 mililitros. Pero, chicos, el volumen que queda en la sangre, de sangre en los ventrículos va a ser de 50 mililitros. Estos 50 mililitros o este volumen que queda aquí es el volumen telesistólico. Ahora, nosotros tenemos que recordar que esta eyección no solamente es una sola fase, o sea, se puede dividir en dos. Y viene a ser una eyección rápida y una eyección lenta, ¿ok? Una eyección rápida y una lenta. La eyección va a sentar acá, como podemos, y ese 70% aproximadamente es 42 mililitros. Porque si es que yo saco el 70% de estos 70 mililitros, voy a tener unos 42 mililitros. Y ahora, la eyección lenta van a representar el 30%, que es un equivalente a 28 mililitros. ¿Ok? Entonces, eso recuérdenlo. Ahora, una vez que nosotros hemos observado aquí que se da la eyección y que existe una abertura de las válvulas sigmoideas y las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas, nosotros vamos a observar una propiedad, que es la propiedad de la postcarga o del PLAS, en la cual viene a ser la resistencia que se presenta para poder eyectar la sangre hacia las arterias. Entonces, esa resistencia se le conoce como la postcarga. Ahora, luego que se da la eyección, yo necesito ya que mi corazón se relaje. Yo no puedo hacerle que él siga trabajando. Yo necesito que ya entre en una fase de relajación. Para eso vamos a pasar a la fase de relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica también formaba parte de la diástole y nosotros acá vamos a observar cómo es que la sangre que fue eyectada va a aumentar toda la gran presión hacia nivel arterial. Ahora, las arterias van a tener la mayor cantidad de presión y de volumen de sangre. Y entonces, este aumento de presión por encima de la presión que existe a nivel de los ventrículos va a permitir que se cierren las válvulas sigmoideas, produciéndose aquí el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco va entonces en la ¿ok? Y quedan 50 mililitros con respecto a que solamente en el ventrículo yo voy a observar 50 mililitros, que corresponde al volumen telesistólico. TL porque se ha producido al final de la sístole. Ahora, entonces, en general el ciclo cardíaco dura 0.8 segundos, en el cual representa 0.5 segundos la diástole. Siempre recuerden, la diástole tiene la mayor cantidad y la sístole representa un 0.3 segundos. Ahora, esta gráfica, cuando ustedes lo ven, es traumante, ¿ya?
pero, o sea, sí se puede entender algo. Por ejemplo, nosotros acá tenemos varias curvas. En primer lugar, nosotros tenemos la curva inferior que corresponde al volumen ventricular, ¿ok? Acá en esta parte nosotros observamos la presión atrial, que es la presión que existe en las aurículas, la presión en los ventrículos y la presión en la aorta. Entonces, ¿cómo sucede esto? Nosotros observamos cómo es que en esta fase inicial, acá tenemos el tercer ruido, ¿cierto? Acá está el tercer ruido. Ya. Entonces, en esta fase de aquí, nosotros vamos a observar que el tercer ruido que se produce va a ser producto de lo que les había mencionado en esta parte, que era con respecto al llenado rápido. Y va a existir entonces, nosotros vamos a observar el aumento del volumen ventricular. La gran cantidad de sangre que había aumentado se eleva, ¿cierto? Va a existir un aumento de los ventrículos superior. ¿Qué pasa con una presión en los atrios? Va a existir un gran cambio, como pueden observarlo. Y entonces nosotros tenemos que relacionarlo que acá existe un aumento del volumen ventricular. ¿Cómo se observa? Produciéndose hasta un ascenso de 120 mililitros. Ahora, luego que se produce eso, nosotros acá, esta continuación se encuentra en esta parte de aquí, y vamos a observar cómo es que ese volumen que ha llegado a los ventrículos va a producir de que, o sea, se ha producido en parte porque existe un ascenso del volumen de los atrios, perdón, y también ha habido un ascenso de la presión en los ventrículos. Pero chicos, esta parte de aquí, nosotros vamos a observar cómo es que existe un cruce. En ese cruce que existe de presiones, nosotros vamos a observar que existe el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Acá no hay que dar importancia a la presión aórtica porque no existe aún la acción de la aorta, no existe un cambio significativo en ella. Ahora, luego que ha existido toda esa entrada del sangre hacia los ventrículos, yo voy a observar ahora que va a existir un ascenso de la presión a nivel ventricular, porque toda esa llegada de sangre, todo ese flujo sanguíneo hacia los ventrículos ha hecho de que mi ventrículo se aumente su presión, aumente a una fase en la cual yo voy a observarlo. Estas líneas de aquí, toda esta parte de aquí es con respecto a la contracción isovolumen. Es que va a aumentar su presión. Nosotros observamos esta elevación de la presión ventricular. Vamos a observar que acá se va a producir la abertura de las válvulas semilunares. ¿Por qué se va a dar eso? Porque el ventrículo ha superado a la aorta. Entonces, va a existir la apertura de las válvulas semilunares. Ahora, luego vamos a ver que va a existir aumentando la presión ventricular, y también va a existir un aumento de la presión aórtica. Pero la presión aórtica ahora, miren cómo es que esta presión aórtica se va a elevar. Esta elevación de la presión aórtica va a permitir de que esta presión ventricular sea muchísimo menor, produciéndose entonces el cierre de las válvulas semilunares. En esta fase se da la incisura dicrótica, nunca lo olviden, ¿ok? Entonces, toda esta parte de aquí, entre estas dos líneas, se da la fase de eyección, ¿ok?
la fase de eyección. Ay, mis letras salen mal aquí. Ya, ahora, entonces, esa fase de eyección en la cual ha permitido que salga toda la sangre y luego que la presión aórtica se eleve, va luego a producirse la cerradura, el cierre de las válvulas semilunares. Y entre esas dos líneas de aquí, se va a producir la relajación isovolúmica, o sea, la relajación isovolumétrica. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo es que esta presión de la aorta aumenta, pero esta presión va a disminuirse todo, o sea, relajarse. Por eso es que yo les había comentado que entre esas dos líneas se va a producir la relajación isovolumétrica. Entonces ya al disminuir, nosotros vamos a observar luego cómo es que se va a producir un cambio de presiones tanto en las aurículas como en los ventrículos, produciéndose un ascenso de la presión auricular con respecto a los ventrículos y así produciéndose la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Ahora, chicos, algo que también tengo que mencionarles aquí es que en la presión atrial, es la presión de las aurículas, existen ciertas ondas, ¿ok? Primero tenemos a la onda A, que es esta de aquí, que es la onda A. Luego tenemos la onda C, que es la que se encuentra aquí. Aquí. Y luego tenemos la onda V, ¿ok? Ya, la onda A va a ser aquella la cual va a ser producida por la contracción auricular, ¿ok? La onda C va a ser producida cuando los ventrículos comienzan a contraerse. Miren, acá está en relación con esto, miren, con la subida del volumen ventricular y el aumento de la contracción. Y luego tenemos la onda V, la cual se produce al final de la contracción ventricular y ya se debe al flujo de la sangre hacia las aurículas, desde las venas. Entonces, eso tómenlo en cuenta. Existe una onda A, una onda C y una onda V. Y también, vean, miren, cómo es que aquí en la contracción isovolumétrica existe el primer ruido cardíaco. En este caso, en la relación y en este caso estamos en el tercer ruido cardíaco y también, luego que les había comentado, el cuarto ruido cardíaco. Y esto es con respecto a la ley de Frank-Starling, que les había comentado anteriormente. Recuerden siempre, cuando hay más llegada de sangre, cuando hay mayor cantidad de sangre que vienen de las venas cavas, va a haber una mayor fuerza de capacidad en el ventrículo para bombear sangre hacia la circulación sistémica. ¿Ya? Eso recuerden. Siempre cuando va a existir una mayor cantidad, va a haber una mayor cantidad de sangre, va a haber una mayor precarga. Y eso tiene que ver con la ley de Frank-Starling. Ahora, para comentarles otra cosita, porque en realidad ya casi he finalizado, es con respecto a la temperatura que existe en la función cardíaca. Siempre vamos a observar que cuando existe un aumento de un grado de la temperatura, va a existir un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ok? Pero, chicos, esto no siempre sucede así. ¿Y cuánto? Bueno, en realidad un grado va a permitir que haya 10 latidos por minuto más. O sea, va a haber un aumento de 10 latidos.
pero por ejemplo, en algunos casos se da con respecto a la bradicardia relativa, en la cual no siempre sucede esto. No siempre cuando aumentas la temperatura va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, y eso lo van a ver más adelante. Pero en general, en los libros de fisiología te dicen eso, que a mayor temperatura va a haber mayor. Eso es todo, creo. Gracias, Annalise, por la excelente ponencia que has dado. Ahorita vamos a pasar un link de la trivia en los grupos de WhatsApp. Por favor, pueden participar, es opcional. Y para el ganador puede haber un premio, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, Sí, Annalise. chicos, les he dejado unas preguntas y no sé, les doy todas las vibras. Están fáciles, creo. Creo que sí las pueden responder. Sí, sí las pueden responder. Ustedes pueden. Sí. Muchas gracias, Annalise, de nuevo. Y estén atentos a las demás ponencias que puede haber en su segundo, ¿no? Siguiendo con el módulo de cardiología, creo que el viernes hay una ponencia de exploración física del aparato cardiovascular, ¿no? El viernes va a ser, ya estaremos lanzando la publicidad. Algo para comentarles, si es que pueden seguir la página Célula Diana, que es una cuenta que lo creé con mi amiga. Y si es que alguien aún no la sigue, lo puede hacer. Y bueno, eso llega gracias a ella y a mí, de parte de ustedes, para ustedes. Muchas gracias a todos.